Hoy vamos a estar hablando del Bitcoin halving que ocurre hoy en la noche. ¿Por qué es importante y qué consecuencias nos trae? Buenas, buenas. Bienvenido a un nuevo episodio de Cripto Degenerados. Este es el número 32. Les habla El Iguano y con ustedes el Criptotavo. Recuerden, nosotros no somos asesores financieros. Siempre investiga en dónde vas a meter tu dinero. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal, dale like y comenta. Corazoncito. Eso nos ayuda a seguir creando material. Hoy vamos a estar hablando de los halving que ocurren dentro de unas pocas horas. Para hablar de los halving, tenemos que hablar primero de la cantidad máxima que pueden existir de Bitcoin, que son 21 millones. ¿Qué relación tienen los halving con los 21 millones? En el 2009, que fue cuando se empezó a minar Bitcoin, el primer bloque que se minó de Bitcoin fue en el 2009. En ese bloque... El Génesis es lo que le llaman siempre el primer bloque en todos los blockchains, ¿no? El bloque cero, pues. El primer bloque. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde va toda la información de cómo se va a minar Bitcoin de ahora en adelante. No solo Bitcoin, todos los blockchains, pero en el caso de Bitcoin, ahí es donde están las reglas más importantes de Bitcoin. Entonces, una de esas reglas es el límite máximo, que son 21 millones. Nunca van a existir más de 21 millones. Eso lo implementó Satoshi en el bloque Génesis. La manera como se van a ir imprimiendo los 21 millones es lo que nos lleva al halving. ¿Por qué? Si vemos al principio, en el 2009 se imprimían por bloque 50 Bitcoin. O sea, cada 10 minutos existían nuevos 50 Bitcoin. Entonces, la impresión, si se fijan acá, o sea, la inflación de Bitcoin era muchísima. No tengo el porcentaje conmigo, pero 1000% por día. Una cuestión exagerada. No era la inflación, eso a la final va a los mineros, ¿no? Sí, pero como... ese es el reward del bloque, ¿no? Exacto. El que recibe el reward del bloque es el minero, pero la política económica de ese momento era que cada 10 minutos se imprimían nuevos Bitcoin, 50 nuevos Bitcoin. Primero, desde el bloque cero tuvimos un subsidio de 50 Bitcoin cada bloque. En el 2012, en noviembre, se redujo a la mitad, 25 Bitcoin por cada bloque. Luego, en el 2016, se redujo a la mitad, 2.5 Bitcoin por cada bloque. Luego, en el 2020, se redujo a la mitad otra vez, 6.25 por cada bloque. Y el que vamos a tener hoy, vamos a reducir de 6.25 a 13.125. Si no tenemos el halving, eso causaría que la curva de inflación fuese más prolongada. O sea, si ven esta curva, se va doblando mucho más rápido gracias a los halving. Si no tuviésemos los halving, tuviésemos más de 21 millones. A lo que imprimamos el Bitcoin 21 millones, se acaba. Entonces ahí tendríamos el último halving que va a ser alrededor del 2140. Y esa línea que dice subsidio por año. ¿Por qué subsidio? Porque en teoría en el futuro los mineros van a financiarse solamente con el pago de las transacciones. No financien completamente la minería de Bitcoin, se le llama subsidio al nuevo Bitcoin que se está creando para que los mineros se puedan financiar. El pago que se ganan por minar cada bloque, pues. Exactamente, a eso se le llama subsidio. Se reemplazaría en el futuro, quedaría el fee solamente, ¿no? Solamente el fee. Si nos fijamos hoy, el fee son 0.6 Bitcoin. Hoy hay como subsidio 6.25 Bitcoin. Okay. Entonces, los mineros se llevan, serían 0.6 de comisiones y 6.25 de subsidio. Eso va a ir cambiando. O sea, el subsidio va a ir bajando y las comisiones van a ir subiendo. Hasta que va a llegar un momento que los mineros van a vivir solamente de las comisiones que pagamos cuando hacemos transacciones. Ese está estimado que se terminen de soltar todos los 21 millones de Bitcoin. ¿Estamos hablando de qué año? 2140. Eso es tentativo porque no es por tiempo. O sea, se estipula que cada 4 años tenemos un halving, pero realmente en la medida es 210,000 bloques. Cada 210,000 bloques tenemos un halving. Los halvings son muy importantes porque ellos tienen un impacto en el precio de Bitcoin. Históricamente, luego de cada halving, alrededor de un año, año y medio, tenemos un pico. Porque los mineros, al obtener este nuevo Bitcoin, ellos lo venden en el mercado para poder financiar sus operaciones. Y al reducir este nuevo Bitcoin que sale al mercado, básicamente está reduciendo la oferta del mercado. Si tenemos que la demanda sigue aumentando poco a poco, claro, eso no es lineal, eso tiene subidas y bajadas, pero a largo plazo
la demanda sigue aumentando. Entonces, al reducir la oferta, vemos un impacto al año, año y medio en el precio. Entonces, Mira, una ujú, pregunta. Cuando se está minando, ese reward del bloque se lo lleva uno solo. O sea, por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir, una mina en mi casa, ¿cómo es que se hace ese pago del bloque? O sea, si yo mino un bloque, ¿me pagan completo los 6.5 Bitcoin o muy cómo buena. funciona exactamente? Ok. Al principio, como había muy Ujú, pocos mineros, cualquiera podía con su computadora ujú. bajarse el software del nodo de Bitcoin. El software del nodo de Bitcoin tiene dos modalidades, que mine y que no mine. Básicamente lo que hace es verificar las transacciones que se van agregando, pero que mine, aparte, él empieza a resolver un problema matemático. El minero que tiene el derecho de agregar un bloque es el que resuelva un problema matemático que es básicamente desencriptar un número. Entonces, todo, que es un Y para número eso se necesita el full node, ¿no? Para eso aleatorio. se necesita el nodo completo. Esos Correcto. son los que, Tú ok. necesitas el nodo completo para dos cosas. Primero, verificar tú mismo cada transacción de Bitcoin. Y segundo, si tú quieres minar. Al principio, tú podías entrar solo con tu computadora, con una tarjeta de video, ponerte a minar, porque el que resuelva este problema matemático recibe el derecho de agregar el bloque y dentro de ese bloque está la recompensa, que es el subsidio que estábamos hablando. Al principio, yo solo en mi casa lo podía hacer, tú solo en tu casa lo podías hacer, pero cada Ujú. vez se van agregando más y más computadoras y más y más computadoras. Entonces, ¿qué se idearon? Unos tipos, o sea, empezaron Ujú. a hacer minería en grupo. A esto se le llama pool de minería. Ah, Entonces, ok, ¿qué ok, ok, pasa? ok. Si nosotros, tú, yo, todos nuestros suscriptores creamos un pool de minería, normalmente el que representa el pool se Ujú, gana ese Bitcoin y luego ujú. ese representante del pool lo reparte entre todas las personas que otorgaron hash power o poder de procesamiento al Ah, pool. ok, ok, Entonces, ok. por Por eso eso es que que tú existen vienes, varios pools, ok. sí, por eso es que tú vienes ahorita y con tu tarjeta de video cada 10, 20 minutos lo que te dan es 0.0001 Bitcoin y entonces tienes que esperar Ujú, un mes para que te depositen tus Bitcoin. Normalmente los que minan hoy, depende obviamente de tu poder de cómputo, lo que te dan es fracciones de Bitcoin. Es porque tú estás solamente prestando tu poder de cómputo a un pool. Ese pool agrega todo el poder de cómputo de todos los mineros que están ofreciendo ese poder de ujú. cómputo para poder entre todos resolver el problema. Y cuando el pool resuelve el problema, entonces reparte esa ganancia a todos los mineros. Así es como se está minando Y cuál hoy. sería y qué diferencia haría si yo por ejemplo, me uno a un pool versus al otro? O sea, porque yo veo que hay uno que se llama hormigas, ¿no? Por ejemplo, Sí. y veo uno más pequeño. O sea, ¿cuál sería la diferencia si me uno a un pool grande versus a uno pequeño? Aquí podemos ver que hay un montón de pool. Está el pool de Binance, Foundry USA, americano, es en Texas. Ujú, And pool creo que son chinos. Binance es chino. Hay unos que son europeos. Tú te unes al pool, en el caso, por ejemplo, de Foundry USA, podría ser para apoyar la minería en Estados Unidos. O sea, es lo mismo. ok. Tú Es lo como, mismo, o tú sea, no hay como diferencia de... a veces es por cuestiones políticas, porque a veces unos pool apoyan unos updates a la red y otros apoyan otros. Entonces tú, como minero individual, lo que haces es que le quitas tu poder de cómputo al pool que no quiere el update, por ejemplo. Si tú estás a Ujú, favor de X update que viene a la red y hay ciertos pool que están en contra, entonces tú vienes, le quitas tu poder de cómputo y se lo das a quien favorece lo que tú quieres. O sea, es como un voto también. ok, Tú votas con ok, tu poder ok, de ok. cómputo a nivel político. Entonces, todo esto influye. Si estás en China, preferirías por cuestiones de ancho de banda, prefieres uno u otro. Pero la mayor razón por la cual la gente escoge un pool u otro es ubicación geográfica y política. Política dentro de la red de Bitcoin. Mm. Entonces, el próximo halving se va a dar el 20 de abril a las 4:42 UTC. Esto es una fiesta para el mundo cripto. Acuérdense que con el halving de Bitcoin sale el Runes Protocol, ¿no? Al mismo tiempo. Sale Así que estén Runes pendientes. y sale el upgrade Nakamoto de Stacks. Y aquí de aquí ve. Arriba, ¿no? Ahí está ¿Dónde es arriba? Rune, Y aquí o allá, allá. allá. Y Stacks. Entonces, espero que este video de hoy les haya gustado. Si es así, por favor, suscríbanse. Yo con esto me despido. Bye. Ajá. Chao, pues. Adiós, pues.